con la segunda parte de neoplasia. Y aquí vamos a mencionar algunos trastornos preneoplásicos adquiridos. Se refiere a condiciones que pueden desencadenar una neoplasia, ¿no? Como el caso de la cirrosis hepática. Ustedes ya conocen de qué se trata esta entidad. Entonces, pacientes que están con esta dolencia pueden ser, pueden desarrollar un hepatocarcinoma. Lo mismo que a nivel del estómago, ¿no? La gastritis crónica atrófica, que está bastante relacionada con el cáncer gástrico, el adenocarcinoma gástrico. Al igual que la colitis ulcerosa crónica a nivel del colon, ¿no? La colitis ulcerosa está muy emparentada con el cáncer de colon. Y así también lesiones precancerosas, como ocurre en esas placas blanquecinas en la mucosa bucal, o genital, que están relacionadas con los carcinomas epidermoides. Muchas de esas leucoplasias están relacionadas con el papilomavirus, ¿no? Humano, con el HPV. Bueno, entonces solamente quería mencionarles eso. Ahora vamos a irnos de lleno a lo que es la carcinogénesis. La carcinogénesis. Este esquema así descriptivo más o menos nos da un pantallazo de cómo se origina el cáncer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la célula normal que puede estar expuesta a agentes carcinógenos, como pueden ser adquiridos ambientales, dice acá, que pueden dañar el ADN. Estos pueden ser, estos agentes cancerígenos pueden ser de origen químico, de origen físico, como la radiación, o biológico, ¿no? Los virus aquí están en primera fila. Entonces, estos pueden afectar la célula normal, produciendo un daño en el genoma, ¿no? En el DNA. Ya, pero por suerte tenemos una serie de factores que pueden reparar ese DNA y la célula volver a la normalidad. Pero en caso de que no haya podido ser reparado, entonces tenemos un DNA ya fallado. Entonces esto puede ocasionar mutaciones en el genoma de las células somáticas, ¿no? Alteraciones, mutaciones en el genoma de las células somáticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede afectarse esto? ¿De qué manera puede afectarse este cambio que estamos viendo acá? Entonces, dice acá, mutaciones heredadas en genes que afectan la reparación del DNA. Entonces, ahí pueden haber alteraciones, ¿sí? Genes que afectan el crecimiento celular o la apoptosis. Entonces, todo eso nos va a ocasionar un fallo en la reparación del ADN o mutaciones en el genoma de células somáticas. ¿Ya? Y esas mutaciones, ¿cómo se expresan? Esta partecita es increíblemente importante, chicos. Entonces, estas mutaciones nos pueden llevar a una activación de oncogenes. Ya saben qué son los oncogenes, ¿no? Para diferenciarlos de los protocogenes. ¿Ya? Bueno, activación de oncogenes promotores del crecimiento. O sea, estos genes que producen factores de crecimiento, haciendo que se produzca división celular. ¿Ya? Pero aquí están mutados estos genes, o sea que van a producir productos, si vale la reiteración, ¿no? Productos alterados, ¿no? De otra forma también van a inactivar a los genes supresores, genes supresores tumorales, a los genes que bloquean la proliferación. Entonces estos están inactivados, favoreciendo el crecimiento, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿no es cierto? Proliferación celular no regulada, no controlada. Y otro punto es que va a haber alteraciones de genes que regulan la apoptosis. Entonces aquí vamos a ver como resultado una apoptosis disminuida.
más una proliferación celular incontrolada. Esto nos lleva a un crecimiento de las células, una expansión clonal a un principio, ¿no es cierto? Todo esto conlleva otros puntos más que se agregan, ¿no es cierto? Por ejemplo, producen factores de crecimiento angiogénicos, favoreciendo la angiogénesis, ¿no? Eso, bueno, conlleva que el tumor siga creciendo, siga proliferando, ¿no? Escape a la inmunidad, o sea que escapan al control inmunitario, ¿no? Y en esta expansión clonal, primero es un clon, ¿ya? Como ya todos son genes mutados, alterados, que no tienen control en su crecimiento, se van a producir mutaciones adicionales, ¿no? Lo que nos lleva a una progresión tumoral para finalmente establecer el cáncer o la neoplasia maligna, con sus características de ser invasivas y de metastizar, ¿no? Este cuadro es increíblemente bueno. Si quieren, sáquenle una foto. Bueno, entonces acá tenemos ese concepto, ¿no? Del protoncogen. Son genes que codifican factores de crecimiento en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si este protoncogen ha mutado, se ha alterado? Entonces se convierte en oncogen, ¿ya? Y los productos también van a ser alterados, van a estar alterados. Entonces, si estos producían factores de crecimiento normales, que son proteínas en realidad, ¿ya? Y el producto de este oncogen van a ser las oncoproteínas. Oncoproteínas se llaman, ¿no? Los productos alterados de ese oncogen. No se olviden diferenciar que es un protoncogen de un oncogen, ¿ya? Eso es importante. Bien, ahí tenemos la célula normal. Los genes normales regulan el crecimiento de la célula. El oncogen es un gen mutado, dañado, ¿no? Esto es propio de las células cancerosas. Entonces, estos oncogenes producen sustancias que aceleran el crecimiento y la división celular. Por eso el crecimiento es incontrolable o incontrolado. Y el crecimiento es más rápido que lo normal, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva al establecimiento del tumor maligno, ¿no? Del cáncer, ¿no? Aquí tenemos la evolución tumoral, ¿no? Ahí está la célula normal. Entonces, esta célula normal ha sido expuesta a factores cancerígenos o carcinógenos, como quieran llamar, ¿no? ¿Y esto qué nos produce? Ya, la iniciación, ¿no? Entonces, se va a producir una primera mutación inducida por los carcinógenos. Y aquí tenemos la primera mutación conductora, o sea, ya, la primera alteración a nivel de esta célula. Aquí dice, precursión iniciado con propiedades similares a las de la célula madre. Bueno, pero todavía tiene algunas propiedades como la célula normal, pero ya se ha iniciado, esta es la iniciación, esta es la mutación iniciadora. Bueno, luego vienen mutaciones adicionales, ¿no? Ya como esta es la primera célula, el primer clon, por eso aquí le dicen célula madre, ¿no? Porque es la primera, pero hay mutaciones adicionales, ¿ya? Entonces, estas mutaciones pueden ser pasajeras, ¿sí? Pueden durar un determinado tiempo y después ya no tiene más efecto, pero aquí ya se convierte en la célula tumoral fundadora, es la célula ya potencialmente cancerígena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estas células proliferan, sin control empiezan a crecer, entonces vamos a tener acá un tumor maligno ya totalmente establecido y con características heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Que una de estas células va a producir, digamos, la propiedad de invasión, otra, la propiedad de metastizar, otra, la propiedad de escapar a la inmunidad, otra, que produce factores angiogénicos, ¿no? Para que pueda alimentarse esta célula de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos la evolución, ¿no es cierto? Acá ¿qué dice? Adquisición de características, ¿qué dice? Distintivas. Distintivas de los tumores malignos. Bueno,
¿no? El control, el descontrol, digamos, ¿sí? El crecimiento ya exagerado, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la evolución genética adicional, ¿no? Que nos lleva aquí a la heterogeneidad genética. Es unas características muy heterogéneas de este tumor. Y es en este estado, a veces, cuando recién se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Bueno, esa es la situación, jóvenes. Ahí estamos viendo nuevamente, ¿no? La progresión y heterogeneidad genética, ¿no? Ahí están las células normales expuestas a agentes carcinógenos, ¿sí? Estas células, ya digamos acá, se altera su ADN, pero todavía tenemos algunos genes reparadores que pueden volver a la normalidad. Pero si no se puede, si hay un fallo en la reparación, ya tenemos, ¿sí? Las células iniciadas, estas células iniciadas, con su ADN alterado, ya con sus genes alterados, con oncogenes ya presentes ahí. Luego viene la proliferación celular, a esto se denomina la promoción. Entonces, estas células iniciadas empiezan a dividirse, ¿no es cierto? Y a veces se dividen tanto que hay algunas células que están sobrando, digamos. Entonces, estas células, bueno, van a ser eliminadas por apoptosis, ¿no es cierto? Tanto en esta etapa como en esta otra, ¿no? Y acá la proliferación continúa, ¿ya? Y luego viene la progresión, ¿no? Que ya son células de distintos tipos, ¿no? Con distintas características, como tenemos ya acá una población heterogénea. Por eso aquí vemos de distintas formas y colores de estas células, ¿no es cierto? Entonces acá significa que el cáncer ya está establecido y es diagnosticable, así es. Bien, entonces acá tenemos una célula normal, como de costumbre, ¿no? Como que tienen que estar expuesta a un factor carcinógeno. Entonces esta se va a transformar, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos factores carcinógenos? Los más comunes, ¿no? Que pueden ser carcinógenos químicos, ¿no? Carcinógenos físicos como la radiación y agentes infecciosos como los virus o carcinógenos biológicos que se llaman. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera estos pueden alterar el genoma? Produciendo mutaciones puntuales en un punto del genoma. Muchas veces producen translocación de fracciones de cromosoma en cromosomas homólogos, o bien la multiplicación de esta mutación puntual produciendo amplificación de estos genes, obviamente, estos genes, ¿ya? Estos genes ya alterados son los oncogenes. Entonces esto nos va a llevar finalmente a una transformación y el establecimiento de la célula maligna, ¿no? Del cáncer. Bueno, acá tenemos el mecanismo de control del crecimiento normal. Tenemos los factores de crecimiento que son importantísimos, imprescindibles. Estos obviamente tienen que interactuar con su receptor. Entonces, según el factor que es el ligando-receptor, entonces esto manda señales a segundos mensajeros, ¿sí? Que mandan algunas proteínas tipo enzimáticas señalizadoras o señaladoras, ¿sí? Hacia el núcleo. Y en el núcleo se sintetizan factores de transcripción. ¿Para qué? Para que la cromatina se extienda, ¿no es cierto? Y sea legible, ¿no? Para que sus genes puedan expresarse. Entonces, acá ya vienen, expresan los protoncogenes, ¿sí? Los protoncogenes para que puedan ser leídos por el RNA, ¿no es cierto? Que lee, copia los códigos. Entonces sale como RNA mensajero hacia los ribosomas. Y en los ribosomas se produce la traducción de esos códigos para que se sinteticen proteínas y de esa manera la célula pueda dividirse, pero en una forma normal, con un patrón de crecimiento normal. Entonces, eso es importante, tener en cuenta
el factor de crecimiento, ¿sí? El receptor, los transductores de señales o enzimas señaladoras, ¿sí? Los factores de transcripción también son importantes, ¿sí? Para el crecimiento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Productos de los oncogenes, o sea, de los genes alterados. Los productos son las oncoproteínas, les decía. Estas oncoproteínas pueden ser factores de crecimiento, obviamente, que promueven el crecimiento, ¿no es cierto? Son productos promotores del crecimiento. Entonces, estos pueden ser los factores de crecimiento, los receptores, los transductores de señales y los factores de transcripción. Lo que vimos acá, ¿no? El factor de crecimiento, su receptor, los transductores de señales y los factores de transcripción. Son los puntos imprescindibles para el crecimiento normal. Ahí están, estamos mencionando acá. Bueno, entonces acá tenemos un control de crecimiento hiperactivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se pueden provocar en este punto? Digamos, aumento en la cantidad de factores de crecimiento. Entonces, los factores de crecimiento estimulan y estimulan y estimulan y estimulan. O bien, aumento en la cantidad de receptores. Entonces, estos reciben señales. ¿Ya? Aumento en las enzimas señaladoras o bien en los factores de crecimiento, ¿ya? Que crezcan en cantidad y en intensidad. Todo esto. Obviamente, todo el resultado de esto va a ser una proliferación celular excesiva. Eso es lo que tenemos. Ahí están los genes reguladores, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos un gen normal, ¿ya? O el protoncogen, ¿ya? Que puede ser un gen que estimula el crecimiento o que suprime. Entonces aquí hay una mutación. Entonces esta se transforma, este gen se transforma, ¿ya? Puede que haya reparación del ADN. Bien, se repara el ADN, vuelve a la normalidad y no hay cáncer. Pero si no hay reparación, entonces el cáncer es inminente, la alteración es inminente. Bueno, entonces son genes reguladores, ¿no es cierto? Todos estos, los que estimulan el crecimiento y los que suprimen el crecimiento, o los que bloquean el crecimiento. También hemos visto que hoy otro tipo de genes son los que promueven la apoptosis. Esos tres genes son, ¿sí? Los genes claves, genes promotores de crecimiento, los inhibidores del crecimiento y los que promueven la apoptosis. Eso les mostré en la segunda o tercera. Vamos un poquito atrás entonces. Ahí están. Aquí están los puntos, chicos. Una vez que se ha producido la mutación, entonces este es el problema, ¿no es cierto? Activación de genes promotores del crecimiento, inactivación de los supresores y alteraciones de los genes que regulan la apoptosis. Entonces aquí se desata toda la hecatombe, ¿no es cierto? Todo el problema, hasta llegar al establecimiento del tumor maligno. Bueno, ese es el punto que me gustaría que tengan en cuenta, ¿no? Bueno, aquí algunos genes supresores. Ya. Acá tenemos el P53 o TP53. Es, digamos, el guardián del genoma, le dicen este P53. Ya, es un gen supresor, ¿sí? Y además es un factor de transcripción que regula la división celular, o sea, pone un stop. ¿Ya? También está involucrada en la reparación del ADN. Está involucrado en el control del envejecimiento celular y la apoptosis. Miren ustedes, es un gen realmente bendito. Por eso le dicen el guardián del genoma. Bueno, y la mutación de esa, la alteración de este gen, bueno, trae pues como consecuencia el desarrollo de muchos cánceres, ¿no? Como el de vejiga, mama, hígado, colorectal, próstata, sarcomas, linfomas, etc. Sí, son varios. Hay unos cuadros en el libro de Robbins donde van a ver la relación de las alteraciones de estos genes con los cánceres.
Otro gen es el gen RB, ¿no? Del retinoblastoma, que se llama así, ¿no? Le dicen a esta el gobernador de la proliferación. Gobernador de la proliferación. Entonces, su mecanismo es controlar la transición en el ciclo celular, ¿no? Obviamente, ¿no? De G1 a S del ciclo celular, ¿no? Impidiendo la transcripción de ciclinas. Las ciclinas son proteínas que están regulando, ¿sí?, el ciclo celular. Ellas definen cuando esa célula entra en mitosis y cuando sale de mitosis, en qué momento entra a la fase G1, a la fase S o a la fase G2, ¿no? Entonces, la alteración o la mutación de este gen, ¿sí?, se relaciona con cáncer de esófago, mama, vejiga y pulmón. Otro gen es el APC, ya que es la proteína de la poliposis adenomatosa del colon. Bueno, esta controla regulando la destrucción de la beta-catenina, ¿ya?, que actúa como un factor de transcripción. ¿Ya? Entonces, está relacionada con el carcinoma colorectal. Y hay otros, ¿no? El de la neurofibromatosis, la NF1, ¿ya?, que está relacionado con el neuroblastoma y la leucemia mieloide crónica, la leucemia mieloide juvenil, perdón. ¿Ya? Es uno de las neoplasias que están relacionadas con la alteración o mutación de este gen NF1. Bien. ¿Qué más podemos comentarles, chicos? Creo que nada más. Bueno, sigamos. Entonces, estas proteínas de los genes supresores, lo que hacen es inhibir o bloquear, ¿no es cierto? Aquí inhiben, digamos, la unión del ligando y el receptor, inhiben la transducción de señales o inhiben o bloquean a los factores de transcripción, por lo tanto van a impedir la proliferación celular. Bien, aquí algunos ejemplitos. Una célula con su P53 normal, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que hay alteración del DNA, pero si el P53 está activo, entonces se repara el DNA, ¿sí?, y la célula vuelve a la normalidad. Y si no puede volver a la normalidad, como este P53 tiene relación con la apoptosis, entonces estas células son eliminadas por apoptosis. Ya, ahí está, la activación del P53. Pero ¿qué pasa? Que esta célula, o con esta célula que tiene su P53 dañado o inactivo, acá ya se produjo el daño en el DNA, entonces no hay cómo reparar y fatalmente estas células van a empezar a proliferar, ¿no?, para producir el cáncer, para producir el cáncer. Bien. Otros genes son estos los que regulan la apoptosis, ¿no?, reguladores de apoptosis. Están el gen BCL2, ¿ya?, que es un gen que evita la muerte celular, ¿no?, la apoptosis, la muerte celular programada, ¿no? Entonces, la alteración de este gen, ¿no?, está asociado al linfoma folicular de células B. Y otros genes también que están en relación a la regulación de la apoptosis son estos, ¿no?, el HMCH2 y el HMCH1, ¿no?, que regulan la reparación del DNA. La alteración de estos genes se asocian a un cáncer hereditario de colon sin pólipos, miren ustedes. Y el BRCA, implicado también en la reparación del DNA, cuando está alterado sí, la persona es proclive a desarrollar un cáncer de mama u ovario. Bueno, entonces, como les decía, que una vez se establece el tumor maligno o el cáncer, bueno, saben que ya el cáncer es un tumor policlonal, heterogéneo, muy heterogéneo. Entonces, una de las células producen diferentes productos, ¿no es cierto?
Y entre los productos son estos que estimulan la angiogénesis, ¿no es cierto? La angiogénesis. ¿Ah? Entonces, esto hace que esta neoplasia pueda recibir alimento, ¿no es cierto? Nutrientes. Miren, cómo estimula, ¿sí?, la proliferación de vasos, o la neoformación de vasos, para que pueda alimentarse, pueda nutrirse, ¿no? Aquí estamos viendo, este es un epitelio, esta es su membrana basal, este es un carcinoma in situ, pero estas son células diferentes, es un clon de células diferentes, ¿no es cierto? Y aquí, en estas células, una vez cuando prolifera y se vuelve heterogéneo, hay células que producen una serie de enzimas degradativas que degradan la membrana basal y las hacen ya invasoras. Y aquí está invadiendo, miren, está invadiendo el estroma. Bueno, y aquí tenemos, ¿no?, las características de las células malignas, ¿no?, las células cancerosas. La evasión inmunitaria, dijimos, ¿sí? Evasión de supresores del crecimiento, habilitación de la inmortalidad replicativa. Miren ustedes, esas células no mueren. Entonces aquí se producen también factores que inducen a la inflamación, activación de la invasión y metástasis, inestabilidad genómica, resistencia a la muerte celular, inducción a la angiogenia, desregulación de los mecanismos de obtención de energías celulares, una desregulación terrible, ¿sí? Sostenimiento de la señalización proliferativa. O sea, no hay un retrocontrol, no hay un autocontrol. Crece, crece y crece. ¿No? Y ese crecimiento se traduce en la invasión y metástasis. Una característica única, ¿sí?, sobre todo la metástasis de los tumores malignos. Ahí estamos viendo eso. Estados precancerosos, eso es lo que les explicaba la vez pasada, ¿no? Todo empieza con una célula genéticamente alterada, que su genoma se alteró, ha habido mutación. ¿Ya? En un principio se produce una hiperplasia de esa célula, una proliferación de esa célula alterada. ¿Ya? Pero eso no para ahí, sigue creciendo y las células pueden alterarse o alterarse todavía más, produciendo una displasia. Cuando está acá abajito es una displasia de bajo grado, y si ocupa todo el espesor del epitelio, es una displasia ya de alto grado. Y cuando se empiezan a observar el pleomorfismo celular, ya hablamos de un cáncer in situ, pero todavía no atravesó la membrana basal. Pero ya, cuando esa célula policlonal heterogénea produce sustancias degradativas que rompen la membrana basal, se produce la invasión del estroma primero y luego de las paredes vasculares para enviar fragmentos de células cancerosas, los émbolos tumorales, lo que se llaman así, para ir a sembrarse a sitios distantes del lugar. Ahí está el carcinoma invasor. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pulmón. Ya, este es el carcinoma bronquial, digamos acá, ¿no? Ahí está el epitelio respiratorio normal, con sus células de reserva, su membrana celular, su membrana basal está acá, ¿sí? Ahí está el tejido de la lámina propia, vasos sanguíneos, linfáticos. Esta es la muscular propia, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no?, el tumor, cómo invade, cómo crece también hacia la luz. Pleomorfismo total, ¿no?, heterogéneo. Aquí está produciéndose ruptura de las paredes vasculares, tanto de vasos sanguíneos como de linfáticos, ¿no es cierto?, para enviar células tumorales dentro del vaso. Y aquí están viajando por el torrente para impactarse en un sitio lejos del sitio de origen, ¿no? Esa es la característica de la metástasis. Bien, la carcinogénesis química, ¿no? Esto es por agentes carcinógenos de origen químico, ¿no? Bueno, uno ingiere o se pone en contacto con el carcinógeno, ¿no?, con el químico.
una vez que ingresa a nuestro sistema, puede provocar, sobre todo a nivel del hígado, ¿no? Una activación metabólica, ¿ya? Liberando estos intermediarios electrofílicos, ¿ya? Pero acá puede haber la detoxicación a nivel del pulmón, ¿ya? Y la excreción a través del riñón, ¿no es cierto? Entonces, se liberan esos productos, ¿no? Estos productos intermediarios electrofílicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no se los elimina, estos se unen al ADN, ¿sí? Formando con formación de adductos, o sea, alterando el DNA, ¿no? Está mucha cosa aquí, una palabrita medio tonta, pero bueno, alterando el DNA, ¿ya? Pero como les decía antes, ¿no? Por suerte existen como es el P53, ¿no es cierto?, que también se encarga de reparar el ADN. Entonces, volviendo a la normalidad. Pero si no se puede reparar, si es una lesión muy profunda, bueno, todavía tenemos que nuestro P53 bendito, ¿sí?, puede activar el mecanismo de apoptosis, ¿no es cierto? Y de esta forma se elimina esa célula. De lo contrario, si no se puede superar en esta etapa, la lesión ya es permanente, ¿sí?, a nivel del ADN. Entonces, a esto es lo que se llama la etapa de iniciación en la carcinogénesis química. Iniciación. Y así puede estar por mucho tiempo. Ya, pero luego puede ocurrir algún factor, algún motivo en que se reactivan estas células ya lesionadas, ya iniciadas. Entonces aquí es el momento en que empiezan a proliferar, ¿ya? Proliferación celular con diferenciación alterada, ¿ya? O sea, ya son células totalmente alteradas. Primero se instala un clon preneoplásico y estas, a medida que van proliferándose, adquieren mutaciones adicionales hasta establecerse una neoplasia policlonal, totalmente heterogénea. Entonces, de esta manera también vamos a tener una neoplasia maligna ya diagnosticable inclusive. Bueno, entonces estas sustancias químicas pueden provocar, digamos, este tipo de alteraciones de forma directa, ¿sí? Y hay otras que lo hacen, su efecto carcinógeno lo hacen de forma indirecta. ¿Qué significa eso, indirecta? Que primero tiene que ser metabolizado, ¿no? Y el metabolismo se produce generalmente en el hígado, ¿no? Y los productos de ese metabolismo son pues estos intermediarios electrofílicos que se unen al ADN para alterar la cosa, ¿no? Eso hacen la manera indirecta, ¿no? La manera directa es directamente, no necesitan metabolización. Bueno, algunos carcinógenos químicos. Tenemos los carcinógenos del humo del tabaco, que provocan daño en el ADN, ¿sí? Y provocan también mutaciones del gen P53 en los cánceres asociados al hábito de fumar. Entonces, ¿cuáles son los componentes del tabaco, del humo del tabaco? El benceno y estas, ¿no?, las aminas aromáticas, especialmente carcinógenas estas, ¿no?, tales como esa, las 2-actilamina y el 4-amilobifenilo. También hay otros como el cloruro de vinilo, óxido de etileno y el arseno, carcinógenos químicos. Otros carcinógenos químicos, bueno, dice, algunos estudios sugieren el papel del alcohol como factor de riesgo en los tumores de boca, laringe y esófago, el alcohol. La cirrosis hepática es la antesala del hepatocarcinoma. También se han descrito las carnes, digamos, procesadas en carbón, ¿sí?, en leña, ¿no?, las parrillas, ¿sí? Entonces esas también contienen algunos agentes carcinógenos que pueden provocar el desarrollo de cáncer, ¿no? Y acá, por ejemplo, bueno, pues el alcohol está
ya prácticamente está establecido que puede ser un carcinógeno. Y no es como dice acá, ¿no?, que la cerveza es bueno para ti. No le crean a esta chica. Bien. Los carcinógenos físicos, ahí está la radiación, ahí está, radiación ionizante, y los rayos solares, ¿no?, como el rayo ultravioleta, ¿no?, sobre todo el del tipo B, ¿no?, que está muy relacionada con el cáncer de piel. Y la radiación ionizante, tenemos ahí los rayos X, radiación electromagnética, la radiación terapéutica, ¿no?, ya que la radiación terapéutica, por ejemplo, se utiliza mucho en el cáncer, ¿ya? Y es posible que detenga el crecimiento del cáncer, inclusive cure esta radiación, pero sin embargo, por otro lado, es, digamos, muy posible que pueda producir otro tipo de daño. Bueno, así es, ¿no? Aquí esta persona está poniéndose bloqueadores, ¿no?, cuando va a se exponer al sol, sobre todo. La radiodermitis, ¿no? Este es un paciente que trabaja en rayos X, ¿no?, en imagenología. Entonces se han producido estas lesiones cutáneas, ¿no?, que se conocen como radiodermitis, ¿no?, o la radiación ionizante. Ahora, la radiación ultravioleta, ¿no?, que puede producir el cáncer de piel, ¿no? Hay distintos tipos de cáncer de piel. El carcinoma vasocelular, como es este, ¿no?, el caso. El carcinoma espinocelular, que es este, ¿no es cierto? Miren, acá sobre todo en aquellas personas que tienen la piel muy blanca y, bueno, no se protegen, ¿no? Esto no hubiese sucedido si es que esta persona se protegía con sombrero, por lo menos, ¿no? Parece una pizza, pero no, este es un cáncer, ¿sí? Luego tenemos otro tumor maligno relacionado con los rayos ultravioletas. Es el melanoma maligno. Ahí está, nodular, las lesiones pigmentadas, de melanocitos alterados. Ahí está, ¿no?, la piel, la epidermis. Bien. Carcinogénesis viral y microbiana. Entre los virus tenemos los virus carcinógenos, los virus DNA, o los bicatenarios, ¿no?, como el papiloma virus humano, ¿no?, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, ¿no?, y el virus monocatenario carcinógeno es el virus linfótropo de células T humanas. Otros microorganismos, el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori, asociado al linfoma y carcinoma gástrico. Este parásito, ¿no?, el Clonorchis sinensis, ¿no?, relacionado con el cáncer de vías biliares, y el esquistosoma hematobium, con el carcinoma de vejiga. Bueno, entonces, el papiloma virus humano, el HPV, ¿no?, puede provocar lesiones benignas, como las verrugas vulgares, miren, las verrugas vulgares, muy comunes, ¿no? Ahí vemos la histología, papilomatosis, hiperkeratosis, y aquí tenemos estas células que parecen vacuoladas, ¿no? Esos son los coilocitos, ya células que contienen colonias virales, ¿no?, queratinocitos en realidad. Tenemos las verrugas genitales también, o condilomas, ¿no?, ya sea en el pene o en la vulva, ¿no? Otros virus asociados con los cánceres humanos, ¿no es cierto? El Epstein-Barr, relacionado con el linfoma de Burkitt, ¿no?, el HPV, virus del papiloma humano. El cáncer, hemos visto que una lesión benigna producida por este virus es la verruga vulgar, ¿no?, o la verruga genital. Pero el cáncer, tumores malignos estarían el cáncer de cuello uterino, el más frecuente, ¿no?, pero también puede estar relacionado con otros cánceres de piel, cánceres de piel mucosa, ¿no? El virus de la hepatitis B, cáncer de hígado, ¿no?,
El virus linfotropo o linfotrópico, dice acá, de células T humano, leucemia de células T en adultos. Herpes virus asociados con el sarcoma de Kaposi, ¿no es cierto? Es el sarcoma de Kaposi. Ya, herpes virus. Ahí está el carcinoma de cuello uterino, ¿no? Ya les mostré esta en la anterior clase. Inclusive les mostré la histología, ¿no? El carcinoma epidermoide invasivo, estos islotes que están invadiendo. Y la característica del carcinoma epidermoide, ¿no? Característica histológica, son estas dos, los globos córneos, ¿no? Estas láminas concéntricas de queratina, ¿ya? Que están en estos islotes que están invadiendo el estroma del cuello uterino. Es un caso muy invasor y muy frecuente en nuestro medio. El linfoma de Burkitt, ¿no? Que es muy frecuente en África, en los niños, ¿no? Ya se presenta a nivel en la cara, ¿no? Y tiene esta característica, ¿no? Una proliferación de linfocitos y también de estos histiocitos que se llaman, ¿no? Macrófagos, ¿no? Que son células claras. Bueno, les decía, ¿no? Que es un problema endémico en África Central, ¿no? En Nueva Guinea. Tiene este aspecto morfológico, ¿no? De la proliferación de linfocitos y de cuando en cuando, si dispersos, se ven estos histiocitos o macrófagos, dando el aspecto de la noche estrellada, dice, ¿no? Así dice la literatura. Entonces, el virus que provoca esto es el virus de Epstein-Barr, ¿no? Es el más relacionado. Ahora, el virus de Epstein-Barr también está relacionado con el carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Que es tan agresivo que miren, inclusive que empieza en la nasofaringe y a veces puede atravesar, ¿no? La pared del cuello, ¿no? y localizarse en el cuello justamente, ¿no? Ahí estamos viendo la histología. Parece un carcinoma epidermoide, tiene esas características. Ahí vemos, ¿no? Las células, ¿no? Figuras mitóticas atípicas, ¿no? Y el pleomorfismo, que es bastante importante, ¿no? Es un hepatocarcinoma. Ahí está la histología, ¿no? O hepatoma también se llama, ¿no? Esto está producida por el virus de la hepatitis B. Bueno. Gradación de las neoplasias malignas. Entonces se dividen en grados. El grado 1 es un carcinoma, ¿ya? Bien diferenciado, un tumor bien diferenciado. Ahí tenemos, ¿no? Que se parece mucho a las células o a la estructura de origen. Grado 2, moderadamente diferenciado, que medio que se parece, o en grado 3 que se parece poco, o grado 4 que prácticamente no se parece en nada, ¿no? Es indiferenciado o anaplásico. Esa es la gradación de las neoplasias malignas. Ahora, el estadiamiento, existen una serie de etapas, ¿no es cierto? Tenemos acá la primera, ¿no? La etapa tumor in situ, ¿no? Tumor in situ, ¿no? No invasor, confinado al epitelio. La etapa T1, este es el método TNM. Acá no se ve el M, pero TNM. Aquí vemos T y N nomás, pero falta el N, TNM, así se llama. El T1 es pequeño, mínimo invasor, dice acá, que está presente en el sitio primario del órgano. El T2 es más grande y más invasor, pero continúa dentro del sitio primario del órgano. El T3 es más grande e invasor y va más allá de los márgenes del sitio primario, o sea, que sobrepasa al sitio primario del órgano. T4, muy grande, muy invasor y se extiende a órganos adyacentes. El T4. El N significa nódulo o ganglio linfático, nódulo linfático, es lo mismo. La T significa tumor. Este es N, nódulo o ganglio linfático.
N0, no hay ninguna implicación en ganglios linfáticos, ¿sí? N1, implicación regional, o sea, de los ganglios regionales. N2, implicación regional extensa de ganglios linfáticos. N3, implicación más distante, o sea, va más allá de la región, va más allá. Y la N significa metástasis. Y metástasis significa si hay metástasis o no hay metástasis. Metástasis positiva o negativa, no es más. La M aquí ya no entró seguramente. Y aquí vamos a hacer un ejemplo. Ahí está. T1, ¿qué dijimos que era T1? Ah, no, perdón. TTIS, ¿qué es esto? Aquí están los bronquios, tráquea, ¿sí? Los bronquios intrapulmonares. Tumor in situ, ¿no es cierto? En el epitelio. T1, está dentro del pulmón, es pequeño. T2, más grande y medio queriendo invadir. T3, ya está saliendo ya del contexto, ¿no? Del pulmón hacia mediastino y está invadiendo aquí la pared del bronquio principal. T4, miren, ya va afectando a la tráquea. N1, ahí tenemos regionales, ¿no es cierto? Regionales acá, aquí a nivel del hilio pulmonar. Ya. N2, afectando a los ganglios traqueobronquiales. N3, ya casi al cuello, yendo más allá. N3. Y hay metástasis en hígado, sí, positivo. Entonces, M1 o positivo simplemente. Ese es el jueguito que tenemos. Diagnóstico laboratorial del cáncer. Para esto existen métodos histológicos y citológicos. Para poder elaborar un buen informe, ¿sí?, es necesario, ¿no?, que se manden los datos clínicos del paciente, ¿ya?, del que se le ha extraído la muestra, ¿no?, que la muestra sea adecuada. Y si es posible, empezar que ya la congelación ya no se hace mucho, ¿no? Estos son los métodos transoperatorios que ya les expliqué, transoperatorios, ¿no?, que digamos si están operando un nódulo mamario, ¿no?, que aparentemente es benigno y quieren enuclear, extirpar, pero cuando el cirujano ve que ese tumorcito tiene una serie de prolongaciones que invaden al tejido vecino, entonces ya para las orejas, ¿no? Entonces sospecha, entonces saca un pedacito e inmediatamente manda al laboratorio de patología. Allá antiguamente se usaba mucho la congelación, pero últimamente se prefiere el método de la impronta. Entonces ese tejido fresco, sospechoso de malignidad, ya se apoya sobre un portaobjeto, ya se hace la impronta, se llama eso, ¿no?, en 1, 2 o 3 laminitas. Ya se fija un poquito al ambiente, luego alcohol y se tiñe, ¿no?, hematoxilina, eosina. Entonces ahí se puede distinguir la celularidad, ¿no?, los núcleos sobre todo. Si hay pleomorfismos, si hay núcleos irregulares, ¿no?, de distintos diámetros, hipercromáticos. Las características de un tumor maligno, ¿no? Ahora, si se puede con eso decirle si es positivo, entonces el cirujano ya expande más la cirugía, ¿no? Inclusive puede ser vaciamiento ganglionar, ¿no? Ya. Ahora, si no se puede, entonces se puede diferir, ¿no?, que descierre nomás hasta que no se haga un buen estudio, ¿no?, un buen estudio normal, ¿no?, que se le hace el método, ¿no?, el método normal, ¿no?, de la parafina. Bueno, otros métodos es la punción aspiración con aguja fina, que ya les expliqué al principio, ¿no?, en los métodos de estudio, ¿no?, en patología. Punción aspiración, introducir una aguja, una jeringa, ¿no?, la aguja de una jeringa con el émbolo a fondo, ¿no?, una vez que se llega al tumor, aspirar el material de ese nodulito que estamos sospechando. Una vez extraemos y ponemos en un portaobjeto
hacemos un extendido, fijamos, teñimos y estudiamos. La inmunohistoquímica, esto es importante, sobre todo en aquellos tumores anaplásicos o diferenciados, ya que no tenemos un patrón, digamos, un patrón lógico, ¿no? Entonces queremos saber por lo menos su origen, ¿no? Si es mesenquimal o epitelial. Entonces esto se hace con inmunohistoquímica, ¿no? Y también se utilizan marcadores tumorales para ver o para estimar la presencia si el tumor sigue vigente o no. Estos marcadores tumorales. Ya vamos a ver. Otro método citológico para detección de cáncer es esto, ¿no? El método cérvico-vaginal, el método de Papa Nicolau, que se llama, ¿no es cierto? Este es un espéculo, ¿no es cierto? Se introduce en el canal vaginal de la mujer, ¿no? Y se visualiza el cuello uterino. Aquí esta se llama la espátula de Aire. Aire es un apellido, ¿no? Es con A-Y-R-E, Aire, ¿no? Entonces, a nivel del orificio cervical externo, se dan vueltas esta espátula, que adecuadamente, tiene esta formita, ¿no? Entonces, la parte más larguita se introduce al orificio y se gira así para obtener células de esa zona, ¿no? De la zona donde comienza, ¿ya? Donde comienza el carcinoma cervicuterino, justamente en la unión escamo-columnar, ¿no? del cuello. Entonces, ese material se extiende en un portaobjetos. Se hace el mismo método, ¿no? Pero esto se utiliza el colorante, ¿no? De Papa Nicolau, el colorante de Papa Nicolau, ya que es un investigador griego que se nacionalizó en Estados Unidos. Esa es la cosa. Y eso sí sirve mucho para detectar, ¿no? Células malignas. Muchas veces suele salir resultados, ¿no? reactivos, ¿no? Inflamatorios, o bien presencia de algún tipo de parásitos, bacterias, en fin. Entonces ahí tenemos, ¿no? Una citología. Ya podemos ver eritrocitos, algunas células medio irregulares, este es un leucocito. Aquí también vemos, ¿no? Un colgajo, un grupo de células epiteliales descamativas. Como son muy superficiales, se ve con sus núcleos pignóticos, ¿no? Pero a veces se puede ver doble nuclear, binucleadas, con un halo claro, ¿no es cierto? Un halo claro. Esto ya nos hace sospechar de una probable infección por HPV. ¿Ya? Este es aguja fina, como les expliqué, un nodulito mamario, ¿no es cierto? Se introduce así el nódulo y luego se aspira, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Estos grupos de células que hemos podido aspirar. Aquí podemos ver a mayor aumento, ¿sí? Este grupo de células, ¿sí? Del tumor, que todas son del mismo tamaño, miren, su cromatina bastante blanda, ¿no? Regular. Entonces, no es sospechosa, ¿no? Ahora, otros métodos son las biopsias, ¿no? Biopsias escisionales. Aquí una biopsia de músculo, por ejemplo. O bien estas biopsias de piel, ¿no? Que siempre es bueno sacar con un margen de seguridad, ¿no? Con un buen margen de seguridad, ¿no? Tanto en superficialidad como en profundidad, ¿no? Y los famosos marcadores tumorales, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario, ¿no? Que es producido normalmente en algunos órganos fetales, ¿no? En la época fetal, pero también se producen en algunos cánceres, como el de colon, páncreas, estómago y mama, ¿no? Y luego otro marcador tumoral que es en suero, ¿no? En suero sanguíneo, ¿no? Es la alfa-fetoproteína, ¿no? La alfa-fetoproteína, ¿no? Es un producto normal del saco vitelino e hígado fetales, ¿no? Puede estar aumentado, ¿sí? Ya en la vida postnatal, ¿sí? En cánceres de hígado o bien en tumores de células germinales de testículos, ¿no? Y bueno, jóvenes, aquí se acaba el asunto. Bueno,